Bueno, vamos a retomar la clase donde nos quedamos. Hemos estado hablando pues de la arteria aorta abdominal. Describimos al principio pues que esta tiene varias ramas. Unas anteriores, unas laterales, unas dorsolaterales y unas dorsales completamente o posteriores. Entonces hablamos como arterias anteriores, ramas anteriores de la arteria aorta abdominal, pues al tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Como laterales, pues hablamos de las renales, las suprarrenales medias y las gonadales, ya sea en el hombre pues testiculares, en la mujer pues ováricas. Además hablamos de unas dorsolaterales como las frénicas inferiores y también las lumbares. Y la posterior completamente, pues la arteria sacra media. Comenzamos hablando sobre el tronco celíaco y ya describimos sus tres ramas. La gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Pero ahora también me hacía falta hablar de una ramita de la hepática común, rama del tronco celíaco. Y la trascendencia es porque irriga parte o la primera porción pues del duodeno y también la finalización del estómago, lo que conocemos como el píloro. Entonces de esa vamos a hablar para terminar de explicar lo que es el tronco celíaco y luego pasamos a la mesentérica superior. Entonces, en esa parte nos hemos quedado y pues comenzamos a hablar. Permítanme. Comenzamos a hablar sobre la gastroduodenal. Ojo con esto, la gastroduodenal no es una rama del tronco celíaco, es una rama de la hepática común. ¿Ok? Para que no vayamos a tener esa confusión. Entonces, hablamos sobre la arteria gastroduodenal, la cual pues presenta dos ramas terminales, la gastroomental derecha y la arteria pancreático duodenal superior. Ramas de la gastroduodenal, rama de la hepática común. Entonces, hablamos que la gastroomental derecha, o sea, está en el omento, esta está en la curvatura mayor, ¿verdad?, del estómago. También pues esta hace anastomosis con la arteria gastroomental izquierda. Y la arteria pancreático duodenal superior, ¿verdad? De la que estamos hablando es esta ramita que está acá. Esta rama que estamos viendo acá es de la que estamos hablando. Entonces, la pancreático duodenal superior, que es rama terminal de la gastroduodenal, va a presentar tanto ramas anteriores como ramas posteriores. ¿Cuál es la función de ellas? Irrigar la cabeza del páncreas y el duodeno. Ya hablamos de una anterior que también irrigaba el páncreas y zonas también similares a las que irriga la pancreático duodenal superior. Esta pues hace anastomosis con la arteria pancreático duodenal inferior. Entonces esta es rama terminal de la hepática común. En el cadáver así observamos el tronco celíaco. Esto es el tronco celíaco. Lógicamente, como en una estructura, en un cadáver, pues es difícil evaluar o ver todas las estructuras tal cual las estamos viendo en un esquema. Pero es para que entendamos un poco cómo se ven las ramas del tronco celíaco. Estamos viendo hacia este nivel, esto es un lóbulo hepático, se puede decir que es el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, el que ya va buscando la porción posterior pues, del estómago. Entonces, esta que viene acá es la arteria hepática común, esta que vemos acá. Esta que se dirige hacia el lado izquierdo, esta se dirige sobre el páncreas, sobre el ligamento espleno-renal, y esta es la arteria esplénica, esta que vemos acá. Y esta que vemos pues hacia arriba es la arteria gástrica izquierda, esta que está acá, a irrigar pues parte de la curvatura tanto mayor y menor del estómago. Eso de curvaturas del estómago lo vamos a ver en la siguiente clase, pero pues es mi obligación irlo mencionando desde este momento pues para que vaya quedando claro, o que para la hora de ya ver la otra clase pues ustedes puedan asimilar la información y la puedan correlacionar
para que sea pues de mayor entendimiento. Ahora, yo entiendo que parte de esto lo tuvieron que haber visto en la práctica, en el laboratorio práctico que ya tuvieron, de era la cavidad abdominal. Así es que espero que esto venga solo a refrescar la información y sea pues ¿cómo podemos decir? Fijar pues esta información y ustedes pues la tengan no voy a decir de primera mano, sino que la tengan pues, que entiendan a cabalidad pues todo lo que se está describiendo hasta este momento. Ok. Estoy teniendo errores técnicos, pero creo que ya lo solventé. Bueno, este es un cuadro resumen. En este cuadro resumen, pues estamos viendo las diferentes ramas del tronco celíaco y todas las arterias que hemos descrito. Tenemos el tronco celíaco, la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. De la arteria gástrica izquierda, pues ya sabemos que irriga tanto la curvatura mayor y menor pues del estómago. De la hepática común encontramos la hepática propia, ¿verdad? Que es la principal, digamos, que va hacia el hígado, y de ellas pues nacen la hepática derecha y la hepática izquierda. Luego tenemos la gastroduodenal y las dos ramas que acabamos de describir hace un momento, la gastroomental derecha y la pancreático duodenal. De la hepática derecha es que encontramos la arteria cística. Este cuadrito prácticamente es básico, o sea, aquí está todo descrito, aquí está el resumen de todo lo que he hablado anteriormente. Y por último, pues la arteria esplénica, que la arteria esplénica da la gastroomental izquierda y también las gástricas cortas. También hablamos de una que irrigaba o daba ramas para irrigar el páncreas. O sea, todo esto es un cuadrito resumen del tronco celíaco. Bien, pasamos a la siguiente rama, que está pues por abajo del tronco celíaco, y estamos hablando de la arteria mesentérica superior. ¿Qué irriga la arteria mesentérica superior? Irriga el intestino medio. Si se fijan, estamos utilizando la última nomenclatura que presenté en diapositiva. Hablamos de la nomenclatura normal, ¿verdad? Anteriores, laterales, dorsolaterales y posteriores. Luego presenté otra nomenclatura que es en base a viscerales y parietales. Y luego al final presenté la tercera, que es en base a división del intestino. Intestino superior, medio e inferior. Entonces, la arteria mesentérica superior irriga el intestino medio. ¿Dónde nace o dónde se origina? Por debajo del tronco celíaco, en la parte inferior del L1. Entonces, es inmediatamente abajo del tronco celíaco donde encontramos la mesentérica superior. La arteria del tronco celíaco, pues lo veíamos a nivel pues de T12, de L1. Entonces esta está por abajo. Encontramos la mesentérica superior. La cruzan por delante a la mesentérica superior la vena esplénica, rama del tronco celíaco, y también el cuello del páncreas. Podemos decir entonces que la mesentérica superior está posterior al páncreas. Por detrás encontramos la vena renal izquierda, también que es rama lateral de la arteria aorta abdominal. También encontramos el proceso unciforme del páncreas y la porción inferior del duodeno. Estas son las relaciones posteriores que tiene la arteria mesentérica superior. Relación anterior de la arteria mesentérica superior, la vena esplénica y el cuello del páncreas. Relación posterior de la arteria mesentérica superior, la vena renal izquierda, el proceso unciforme del páncreas y la porción inferior del duodeno. ¿Cuáles son las ramas de la arteria mesentérica superior? Estas van de acuerdo a un lado izquierdo y a un lado derecho. En el lado, en el lado izquierdo vamos a encontrar la arteria pancreático duodenal inferior. Recordemos de dónde era la superior, la pancreático duodenal superior. Entonces, de la mesentérica superior encontramos la pancreático duodenal inferior. También encontramos arterias yeyunales e ileales. O sea, la arteria mesentérica superior termina de irrigar
el duodeno. Lo inicia las ramas del tronco celíaco. Estas terminan y además dan ramas para irrigar el yeyuno y el íleon. En el lado derecho vamos a encontrar las arterias cólica media, la arteria cólica derecha y la ileocólica. La ileocólica podemos decir que es la más inferior, porque es en la unión del íleon con el colon. También la cólica media para irrigar el colon transverso, y también la cólica derecha, que es para irrigar el colon ascendente o la parte derecha del colon. La arteria pancreático duodenal inferior, esta pues viene a dividirse. Esta que vemos acá es la mesentérica inferior, esta que estamos viendo acá. Entonces hablamos de la pancreático duodenal inferior, esta que vemos aquí. La pancreático duodenal inferior se divide en ramas anteriores y posteriores. Estas pues principalmente ascienden por el lado correspondiente de la cabeza del páncreas. Por aquí ascienden, por la cabeza del páncreas. Y esta viene a ser anastomosis con la pancreático duodenal anterior y la posterosuperior en la parte superior. Estas de las que estoy describiendo son ramas terminales también de la gastroduodenal. Irriga, y esto es lo importante, irriga la cabeza del páncreas, el proceso unciforme del páncreas y el duodeno. Su mismo nombre nos dice qué es lo que irriga. Lo importante conocer es la estructura del páncreas. Entonces vamos a ver que nos irriga la cabeza y el proceso unciforme del páncreas. La cabeza y el proceso unciforme del páncreas y también el duodeno. Veamos entonces la distribución de estas arterias yeyunales e ileales. Estas se introducen entre las dos capas del mesenterio. Estas se anastomosan formando arcos, como podemos ver acá. Esta es la mesentérica. Estas son las ramas yeyunales e ileales. Ya las primeras ramas irrigaban la parte final del duodeno, pero estas son las que comienzan a irrigar todo el yeyuno y el íleon. Que tomar en cuenta que aproximadamente el duodeno tiene una longitud de 25 centímetros, 25 a 30 centímetros, según el tamaño del cliente. Luego, más o menos, pues el yeyuno tiene una longitud de 3.5 metros aproximadamente. Y el íleon pues tiene una longitud de 2.5 metros. En total, pues decimos que el intestino delgado puede medir hasta 7 metros de longitud, aproximadamente. Así es que estas ramas yeyunales e ileales se anastomosan formando arcos. Estas son las anastomosis. Esta es una rama, esta es otra rama. Hacen estas anastomosis, o mejor dicho, estas uniones, para asegurarse la total irrigación de la víscera a la cual están irrigando, en este caso, pues el yeyuno y el íleon, las porciones más largas del intestino delgado. El número de arcadas aumenta a lo largo del intestino. Estas son las arcadas. A lo largo de todo el intestino, pues se van aumentando. Esto solo es un esquema, nada más. Ya en la práctica, pues la irrigación se ve toda distribuida en el mesenterio, en las hojas del mesenterio, y ahí pues están, incrustadas, por decir así, todas estas asas y todas estas anastomosis, mejor dicho, de la arteria mesentérica superior, de las ramas de la arteria mesentérica superior, las yeyunales y las ileales. De la arcada terminal se extienden los vasos rectos que irrigan las paredes del intestino delgado. Es decir, esto es la arcada final. De ahí es donde van saliendo todas las ramitas que van a irrigar todo el intestino delgado. Los vasos rectos del yeyuno son los más largos. Ojo con eso. Los vasos rectos del yeyuno son los más largos. ¿Por qué será? Pregunta por ahí de... Vamos a ver para un punto. ¿Por qué será que estos tienden a ser pues los más largos?
los vasos rectos del yeyuno tienden a ser pues los más largos. Pregunta, vamos a ver. Entonces, esto es donde tenemos todo el, perdón, esto es el mesocolon, esto es el mesenterio. Aquí es donde están distribuidas todas las ramas. Estos mesenterios son las estructuras que permiten una fijación posterior de los intestinos. Esa es la función de los mesenterios. Los vamos a ver cuando hablemos de las vísceras. Pero desde ya pues ya les voy nombrando o les voy comentando pues que esa es la función de los mesenterios. Esta es una sola estructura, ya lo vamos a ver más adelante. No quiero meterme ahorita a eso. Me interesa la distribución de la irrigación. Entonces, en el mesenterio propio es donde están distribuidas las arterias, las ramas yeyunales e ileales de la mesentérica superior. Aquí ya estamos viendo ramas de la arteria mesentérica inferior, pero no nos vamos a meter todavía, aunque sí, perdón, la parte de la arteria cólica media, que es la que va a ir a irrigar el colon transverso, que es este, y la ascendente, están incluidas en el mesocolon transverso. Pero aquí estamos hablando del mesenterio, que es el que fija a la pared posterior a las asas intestinales del intestino pues delgado. Solo para tener una idea. Sigamos. La arteria cólica media. La arteria cólica media pues es una de las ramas derechas y esta entra en el mesocolon transverso. Es esta que vemos acá. Entra en el mesocolon transverso. Es lo que vimos acá. Este es el mesocolon transverso. Entonces, ahí encontramos a la arteria, ¿cómo se llama? Aquí encontramos a la arteria cólica media. Esta también pues se divide en una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda hace anastomosis con la arteria cólica izquierda, que esta ya va a ser una rama de la arteria mesentérica inferior. Entonces, esta ramita que va para acá, que es la izquierda, esta se va a anastomosar con la arteria cólica izquierda, rama de la mesentérica inferior, que la vamos a ver más adelante. Y la rama derecha hace anastomosis con la arteria cólica derecha. La arteria cólica derecha también es rama de la mesentérica superior, la arteria cólica derecha. Entonces, esta que vemos acá se anastomosa con la rama izquierda de la cólica media, que es la, ¿cómo se llama? La que va a irrigar pues también el colon transverso y se asegura también de irrigar parte del colon ascendente, que es principalmente por la arteria cólica derecha. Esto que vemos acá. Sigamos. Esto es la distribución de la irrigación del colon. Aquí estamos viendo las ramas de la mesentérica y superior y las irrigaciones para el colon transverso, para el colon ascendente, para la terminación del ileón y el inicio del ciego, también, y las ramas estas que están acá, que son las ramas yeyunales e ileales, y también la que irriga la pancreático duodenal inferior, que nos irriga parte del páncreas y nos irriga también parte del duodeno. Estas son las ramas de la mesentérica superior. Esta ya es la mesentérica inferior, de la cual pues vamos a ver más adelante, y aquí vemos parte del mesocolon. La arteria cólica derecha, esta arteria cólica derecha, que es esta que vemos acá, esta arteria cólica derecha muchas veces pues se presenta de forma irregular. En algunas ocasiones puede nacer directamente de la arteria cólica media, podría ser, darse el caso, o aparecer directamente desde esta zona. Pero hay algunas ocasiones donde también viene a ser rama de una de las yeyunales. Entonces su ubicación, no, su origen puede variar según pues el desarrollo embriológico del sistema vascular del abdomen. Pero es una rama que no puede faltar en la distribución de la irrigación, porque es la que irriga todo el colon ascendente. Le ayuda pues también la cólica media, ¿verdad?
¿verdad? Con la cual se anastomosa. Entonces, con la ramita izquierda, perdón, con la ramita derecha de la cólica media, se anastomosa pues la cólica derecha. Se divide en rama ascendente, ¿verdad? Perdón, rama descendente, que es la que va hacia abajo, y la rama ascendente. No se me vayan a confundir porque la cólica derecha tiene rama descendente y rama ascendente. Pero esta parte del colon es colon ascendente. Parece trabalenguas, pero así entendámoslo. Por eso es que voy explicando mejor las ramas primero de las arterias o la irrigación arterial y después voy a explicar las vísceras propiamente. Entonces, pero desde ya les digo, esto es colon ascendente. Pero la cólica derecha tiene rama descendente y tiene rama ascendente. Ojo con eso. La rama ascendente hace también, la rama descendente, perdón, hace anastomosis con la arteria iliocólica. La iliocólica también es rama de la mesentérica inferior, ya lo hablamos. Esa hace anastomosis con la iliocólica, esta que vemos acá. La iliocólica es la que nos irriga el final del ilion y el inicio del colon ascendente en esta zona que es el ciego. La rama ascendente hace anastomosis con la arteria cólica media. Entonces, la que hace anastomosis con la rama derecha de la arteria cólica media es la rama ascendente de la arteria cólica derecha. Ojalá no se nos confunda eso, por favor. La arteria iliocólica es la última ramita de acá. Esta pues en la fosa ilíaca, ahí se ubica específicamente en la fosa ilíaca, es decir que esta está en la zona donde se encuentra el apéndice o la apéndice, según como se quiera decir. Entonces es la última rama derecha de la arteria mesentérica superior. Es la arteria iliocólica. Posible pregunta de examen, corto o examen parcial. En la fosa ilíaca pues se divide en una rama superior y en una rama inferior. La arteria iliocólica, una rama superior y una rama inferior. La rama superior asciende con el colon ascendente y hace anastomosis con la arteria cólica derecha. Esta que vemos acá. Fíjense que aquí se ve como que son dos, ¿verdad? Prácticamente que salen de acá. Pero realmente la iliocólica es esta ramita que estamos viendo acá. Esta que está acá. Entonces vemos como hay una rama superior y hay una rama inferior. Esta es la rama inferior, esta es la rama superior. La rama superior es la que se anastomosa con la porción descendente de la cólica derecha. O sea, con esta. Se anastomosa y irrigan el colon ascendente. Ahora, la rama inferior, esta que vemos acá, esta se divide en una rama cólica que irriga la primera porción del colon ascendente. Entonces, vamos a ver, aquí es bien difícil porque ya estamos viendo los vasos rectos. Esto que estamos viendo aquí ya son los vasos rectos, pero cada uno recibe un nombre. Entonces, lo que me interesa es que veamos que hay una rama cólica para irrigar la primera porción del colon ascendente. Una rama secal, que es tanto anterior y posterior, que irrigan el ciego. Una rama apendicular que nos va a irrigar, que aquí esta sí fácilmente la vemos, es esta que está acá. Vean, esta que vemos acá es la apendicular que nos va a irrigar el apéndice, y la rama ileal que es la que va a irrigar la porción final del ilion. Entonces, podemos decir que aquí, si quisiéramos ponerles nombres a cada una de ellas, pues esta es la apendicular, que está fácil porque la vemos bien. Vemos la secal, que es esta que está acá. Permítanme, no estoy apuntando con el puntero. Esta que vemos acá es la secal. Esta que vemos acá es la cólica, que vemos aquí. Y prácticamente no vemos la ileal, pero aquí está la ileal, que es la que nos va a irrigar la porción final del ilion. En un cadáver, pues podemos ver cómo aquí, esta es la arteria aorta abdominal, esta que está acá. Esta rama que vemos acá es la arteria mesentérica inferior. Por aquí arriba estamos viendo la arteria mesentérica superior, que nos irriga colon transverso, colon ascendente, ciego, nos irriga también el apéndice y nos irriga
parte del duodeno, la porción final del duodeno, y nos irriga también el ilion y el yeyuno, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí se le ha hecho una tinción. Entonces esto que estamos viendo aquí es una porción del colon ascendente. Estas son las ramas de las que estamos hablando, ¿verdad? Para este caso, pues estamos viendo parte de la cólica derecha y sus anastomosis respectivas. Y por supuesto aquí estamos viendo la última ramita de la que acabamos de la que acabamos de hablar, la iliocólica, esta que estamos viendo en esta zona de acá, y vemos pues como la porción superior pues se anastomosa con la rama descendente de la cólica derecha. Igual, aquí tenemos un cuadrito resumen de todas las que hemos hablado. Ramas de la arteria mesentérica superior, la pancreático duodenal inferior, páncreas y porción final del duodeno, las yeyunales, las ileales, las cólica media, la cólica derecha y la iliocólica. De la iliocólica pues vamos a encontrar la cólica, la cecal, la apendicular y la ileal. ¿Qué me interesa? Que sepan cuáles son las anastomosis. Esa es una de las cosas que me interesan. Que sepan cada una de las ramas de la arteria mesentérica superior. Y qué estructuras específicamente son las que se están irrigando gracias a esa distribución de las arterias. Bueno, pues continuamos con la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior pues nos va a irrigar el intestino distal. Recordemos que el intestino distal pues comienza en la unión de los 2/3 laterales derechos, por decir así, del colon transverso con el tercio izquierdo del mismo colon transverso. O sea, es en la unión de los 2/3 con el tercio distal del intestino, del colon transverso. Acuérdense de esa clasificación o de esa subdivisión. Intestino superior, ¿verdad? Encontramos desde la unión del esófago, desde el esófago abdominal hasta la papila del duodeno. De la papila del duodeno, o sea, que está más o menos en la segunda porción del duodeno, de la papila del duodeno hasta la unión de los 2/3 proximales con el tercio distal del colon transverso, ahí encontramos el intestino medio. Y el intestino distal es desde el tercio distal del colon transverso hasta la porción superior del recto. Entonces, esta mesentérica inferior nos irriga el intestino distal. Es la rama más pequeña en comparación con la mesentérica superior y en comparación pues, con el tronco celíaco. Esta de las ramas anteriores es la rama más pequeña. ¿Dónde se ubica? Se ubica aproximadamente anterior al cuerpo de la vértebra L3. O sea, tiene prácticamente hay 2 vértebras de diferencia, vean la distancia de 2 vértebras con la mesentérica superior. ¿Cuáles son sus ramas? Sus ramas son la cólica izquierda, prácticamente ya nos está diciendo de que irriga la porción distal o el tercio distal del colon transverso y el colon descendente, y también pues bueno, la cólica izquierda nos irriga esta parte. Luego tenemos la sigmoidea, que es que nos va a irrigar la colon sigmoide, que es este que encontramos acá, y por supuesto la arteria rectal superior. Esas son las ramas de la mesentérica inferior: la cólica izquierda, la sigmoidea y la rectal superior. La arteria cólica izquierda. Esta arteria tiene la característica de ser retroperitoneal, o sea, se encuentra por detrás del peritoneo. ¿Cuáles son sus ramas? Tiene también una rama ascendente y también una rama descendente. Estas se encuentran, ¿cómo podemos decir? Incrustadas o en medio del mesocolon transverso. El mesocolon ya hablamos que es la estructura, vea, que nos une al intestino a la pared posterior.
Entonces esta cólica izquierda está toda dentro del mesocolon, entra en el mesocolon transverso, perdón, esta parte de aquí ya me está viendo por otro lado, en el mesocolon transverso, ahí se encuentra involucrada la parte superior, o sea, la parte ascendente, esta que vemos acá, es la parte ascendente de la cólica izquierda. Irriga pues la porción superior del colon descendente y la porción distal del colon transverso, ya lo había dicho. Y además hace anastomosis con ramas de la arteria cólica media. Esta se anastomosa con las ramas de la cólica media. ¿Se acuerdan? La cólica media, rama de la mesentérica superior, que nos irriga los 2/3 proximales del transverso y parte también de la, que nos llega hasta la flexura y la cual se hace anastomosis. Estoy señalando aquí para que se acuerden, hace anastomosis con la cólica derecha. Entonces, la cólica izquierda pues hace anastomosis con la cólica media. Ahora, la porción descendente, que es esta es la porción descendente, estas que vienen para acá, la porción descendente pues irriga la porción inferior del colon. Esto que vemos acá es la porción inferior del colon descendente. Y hace anastomosis con la primera arteria sigmoidea. Ojo con eso de cuando nos habla de la primera arteria sigmoidea, porque la arteria sigmoidea tiene varias debido a la estructura o a la, a la forma que tiene el colon sigmoide. Se dice que tiene una forma de S. Entonces, por eso se le llama de sigmoide. Entonces, hace anastomosis con la primera arteria sigmoidea. Las arterias sigmoideas son aproximadamente 2 a 4 ramas, por eso decíamos la primera. Estas descienden del lado izquierdo, o sea, todo del lado izquierdo, este que vemos acá, es para el colon sigmoide. Irrigan la porción más baja del colon descendente y del colon sigmoide. Eso se encarga las sigmoideas. Ella hace anastomosis con en la parte superior con las ramas de la arteria cólica izquierda, que ya nos lo describió también cuando hablamos de la cólica izquierda, y las inferiores pues hace anastomosis con la arteria rectal superior. En síntesis, o sea, para comprender esto, todas estas arterias hacen anastomosis con su arteria aledaña. La arteria, ya hablamos por ejemplo que las arterias pues iliocólicas, por ejemplo, hacen anastomosis con la cólica derecha. La cólica derecha pues hace anastomosis con la rama ascendente, hace anastomosis con la rama derecha de la cólica media. La cólica media, su rama izquierda, hace anastomosis con la cólica izquierda. La cólica izquierda hace anastomosis con las arterias sigmoideas. Y las sigmoideas, hacen anastomosis con la rectal superior. O sea, la anastomosis es una distribución que nos asegura la irrigación de todo el colon, tanto ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, ¿verdad? Que ya es la parte, terminal. La rectal superior. Esta es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Ojo con eso. Es la rama terminal. Desciende hacia la cavidad pélvica en el mesocolon sigmoide. O sea que esta se introduce ya en la pelvis. Cruza los vasos ilíacos primitivos. O sea, está por encima de los vasos ilíacos primitivos. Se divide en 2 ramas terminales a nivel de S3. Desciende a los lados del recto. Es esto que estamos hablando. Aquí voy a dejar el puntero. Esta es la que estamos hablando. Desciende a los lados del recto. Se divide en ramos más pequeños para la pared. Para la pared estas son ramas parietales o tienen una función parietal en la zona de la pelvis. ¿Con quién hace anastomosis? Hace anastomosis con la arteria rectal media, rama de la arteria ilíaca interna. Ojo, que la irrigación completa del recto no es a cargo de la mesentérica inferior. Solo la arteria rectal superior es rama de la mesentérica inferior. Pero la arteria rectal media
No es rama de la mesentérica, es rama de la ilíaca interna. Y la arteria rectal inferior es rama de la arteria pudenda. Estas ya son ramas de la arteria ilíaca interna, la arteria pudenda, que ya estas vienen a dar irrigación aparte de la zona de la pelvis baja, específicamente en la zona en la zona donde se encuentran los órganos reproductores. Una cosa muy importante es que estas arterias, ¿cómo se llaman? Las arterias rectales son las que están relacionadas con los procesos de hemorroides. Según la ubicación de las hemorroides, pues así viene a ser la arteria o posiblemente también algunas venas involucradas en el proceso que se conoce como hemorroides, que son dilataciones anormales de las arterias específicamente al interior del recto. Muchos pacientes padecen de esto, está relacionado a diferentes patologías, pero es una situación pues que debe manejarse de la manera idónea porque es bastante molesto y bastante comprometida la zona porque puede llegar a dar procesos hasta de cáncer, todo aunado a un problema de hemorroides pues maltratado. Esto que estamos viendo, ya la vimos allá, esta es la arteria mesentérica inferior, naciendo directamente de la arteria aorta abdominal. Aquí la vemos también, la arteria mesentérica inferior. Esta que vemos aquí, que va para abajo, es una gonadal. Entonces, esto es la arteria mesentérica inferior, darnos rama de la cólica izquierda, las sigmoideas y la rectal superior. Y aquí el cuadro resumen. Perdón. La arteria mesentérica inferior, cólica izquierda, sigmoideas y rectal superior. Es la rama más pequeñita de las ramas anteriores de la aorta abdominal. Luego, pues tenemos las laterales, como son las suprarrenales medias, las renales, ¿verdad? Que tenemos acá, y las gonadales, que encontramos la ovárica y la testicular. Fíjense que aquí dice anterior, pero realmente son laterales. Eso quiero que quede claro, son laterales. Igual que las frénicas inferiores, pues son laterales. Ya las lumbares, no, perdón, las frénicas son dorsolaterales, perdón, las frénicas junto con las lumbares pues son dorsolaterales y las que son completamente posteriores es la sacra media. Sí, porque esto está en base a ramas, pero aquí no estoy utilizando la nomenclatura que utilicé al principio, nos quedamos con aquella. Este es un cuadrito resumen también de la aorta abdominal que les puede servir. No, más bien que me puede servir a mí, pues para hacer preguntas de un pareo, ¿verdad? Así que apréndanselas muy bien para que no nos vaya, ¿cómo se llama? No nos vayamos a confundir. Ya casi terminamos, no, ni tanto, falta algo. Como ramas laterales, ¿verdad? Encontramos a las arterias, ¿cómo se llama? A las arterias suprarrenales medias, estas que encontramos acá. Estas son ramas directas de la arteria aorta abdominal, las suprarrenales medias, estas que encontramos acá. Porque las suprarrenales superiores son ramas de la arteria frénica, derecha e izquierda. Las suprarrenales superiores, ramas de la frénica. Y las, ¿cómo se llama? Las suprarrenales inferiores son ramas de las renales. Las renales son ramas laterales. Las frénicas son dorsolaterales. Entonces, la única que nace suprarrenal, que nace directamente como rama de la arteria aorta, son las suprarrenales medias. La suprarrenal superior, frénica. La suprarrenal inferior, renal. Las arterias lumbares, estas ya son también dorsolaterales. Son las que nos van a irrigar pues la porción de las arterias de las vértebras lumbares y las estructuras aledañas, parte también de los músculos que encontramos en esa zona. Para ellas son las arterias lumbares. De estas arterias lumbares encontramos arterias posteriores, arterias espinales
y arterias musculares, lo que ya les acababa de decir. En realidad, pues son 5 pares de arterias lumbares. O sea que son 10, ¿verdad? 5 a cada lado. De estas, los primeros pares, pues decimos que son directos de la arteria aorta abdominal. El quinto par realmente viene a ser una ramita de la sacra media, de la cual ya vamos a hablar. Pero la sacra media también es rama de la arteria aorta abdominal. Es la rama posterior, completamente posterior. Pregunta de examen. ¿Cuántas arterias lumbares tiene el cuerpo humano? 5 a cada lado. ¿Cuántas arterias lumbares nacen de la arteria aorta abdominal? 4 pares. ¿De dónde es rama la quinta arteria lumbar? La quinta arteria lumbar. De la arteria sacra media. ¿Ok? La arteria ilíaca común. Esta es la subdivisión son las ramas terminales de la arteria aorta abdominal. Hasta aquí llegó la arteria aorta. Hasta aquí es aorta. De ahí para allá ya son ilíacas, las cuales se van como primitiva derecha, primitiva izquierda. Ya en la fosa ilíaca, ya en la parte interior, prácticamente, mejor dicho, ahí ya se dividen en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. La interna va a irrigar todo lo que está al interior de la pelvis, y más que todo de la pelvis verdadera. Y la externa, pues al pasar por debajo del ligamento inguinal, se convierte en la arteria femoral. Esta arteria femoral, pues ya sabemos que es la que va a irrigar pues todo el miembro inferior. Aproximadamente dónde se da la bifurcación de la arteria aorta abdominal? Se da a nivel de L4 o L5, o sea, al final, ya cuando se está uniendo al sacro, ahí se da la bifurcación. Esta zona es muy frecuente para el aparecimiento de aneurismas. Los aneurismas son dilataciones anormales de las arterias. Un aneurisma tiene el potencial de complicarse y poder provocar hasta la muerte del paciente. Un aneurisma que se rompe es una hemorragia interna difícil de manejar si no se tiene primero el diagnóstico, porque es muy difícil diagnosticar que es un aneurisma roto. En lugares, países, se lo digo por amigos que están fuera del país o han estudiado fuera del país, no hay que ir tan lejos, aquí cerquita, cruzando la frontera en Guatemala, el hospital escuela de la Universidad de San Carlos, ellos tienen como equipos de choque en la emergencia. Hace unos 10 años, más realmente, ellos tienen de choque ultrasonografía y tienen tomografía en la emergencia. En nuestro hospital podría decirles que tenemos ultrasonografía en estos últimos 5 años, porque lo más con lo que se contaba cuando yo estudiaba, cuando yo pasé por el hospital San Juan de Dios, y igual Rosales, la misma cosa, con lo que se contaba era con ¿cómo se dice? Era con rayos X, a lo mucho, rayos X. Y nada más, a rayos X y anamnesis o diagnóstico físico, pues, diagnóstico clínico. Era por clínica que se diagnosticaban estos problemas, muy difícilmente. Hoy en día pues ya hay ultrasonografía en nuestro medio, pero en otros países pues tienen de choque, se dice ¿cómo se llama? Pruebas de laboratorio de gabinete, pruebas de gabinete, mejor dicho, se cuenta con una tomografía, con un tomógrafo, ¿verdad? De choque prácticamente, antes de ingresar al paciente pues se puede tener un diagnóstico, pero para este diagnóstico se hace mejor pues con una resonancia magnética. No sé si Guatemala ya lo tiene, creo que sí, es posible que sí, no estoy muy al tanto, no tengo contactos últimamente, pero es posible que ya tengan un resonador magnético en la sala de emergencias. En otros países como Estados Unidos, Europa, pues ni pensarlo, pues ellos tienen hasta a veces ya, ¿cómo se llama? Emisiones de positrones, que eso es lo máximo. Para hacer estos diagnósticos de un aneurisma roto de la arteria aorta abdominal, pues es lo ideal para poder
lograr restablecer la circulación en el paciente y para poder salvarle la vida. Porque es una arteria gruesa, es una arteria elástica, como ya sabemos, y es la que tiene un calibre, bueno, es la más grande, pues es la que tiene el calibre más grueso. Entonces, si esa arteria se rompe, si esa arteria presenta una fisura o una lesión, el paciente pues puede morir en cuestión de minutos, porque el sangrado interno que hay, y si se logra salvar la vida, pudiera tener lesiones en algunos órganos, como ya los hemos visto, los que son irrigados por esta, según la ubicación. Pudiera perder parte del colon, pudiera perder parte del intestino, pudiera perder el colon sigmoide, no sé. Depende de la extensión de la lesión o de las áreas que sufrieron una pérdida de la perfusión sanguínea, pudiera llegar a perder parte de esa zona, o pudiera llegar a tener pues dificultad en toda la parte inferior del cuerpo, no sé. Pero sí, como comentario, ¿verdad? es lo que es un diagnóstico certero, preciso y rápido para poder diagnosticarlo, mejor dicho, para poder manejarlo de manera urgente. Aquí entra la pericia del cirujano. El cirujano pues es la clave en la resolución de ese problema a la hora que se presenta. Bueno, quiero ver con qué vamos. Esto solo lo traigo porque lo he venido mencionando. Esto es lo normal de como dice aquí, la anatomía normal de la presentación de la aorta abdominal. Inmediatamente pues la encontramos por abajo del yato de la aorta. Esto es el ligamento. ¿Se acuerdan del ligamento arqueado, ¿verdad? Que es parte del diafragma? Entonces esto es el tronco celíaco. Pero pudiera darse estas situaciones en la cual el tronco celíaco puede quedar atrapado dentro del yato de la aorta. Pudiera darse esa situación, y el paciente pues tener dificultades en la irrigación intestinal, paciente con problemas en el desarrollo, en fin, algo que dificulte pues la irrigación pues adecuada de las estructuras que irriga el tronco celíaco. Esa es una anomalía. Aquí pues prácticamente lo que hacen pues es liberarlo, ¿verdad? Liberar esa zona, por decir así, ampliar la abertura, y con eso pues se puede corregir la situación, porque si el paciente crece con esto, esta zona es propensa al desarrollo de un aneurisma, de lo que estamos hablando. Esto es un aneurisma. Esta dilatación anormal en esta zona, como les estaba mencionando, esto es un aneurisma. Es una dilatación anormal de la arteria aorta abdominal. Esta que vemos acá. Esa es una dilatación anormal. Todo lo que tiene una irrigación, lógicamente, tiene que tener un drenaje. Y aquí pues se involucra la vena cava inferior. Esa es la encargada de recoger la sangre. La misma distribución de las arterias, así viene la distribución también de las venas. Salvo que a nivel abdominal ya medio avanzamos en el principio, donde hablábamos que va a haber un sistema porta, que es el que nos drena todo lo que tiene que ver con los intestinos, del cual vamos a hablar más adelante. El drenaje venoso se divide en dos sistemas. El sistema porta, que viene a ser el más importante a nivel abdominal, porque casi que el sistema cava es más que todo para las otras estructuras, o sea, para las, más que todo, bueno, esto hablándolo en relación a la digestión, mejor dicho. El sistema cava no tiene mayor relevancia en la digestión. En la digestión es el sistema porta. En las demás estructuras, que ya son las viscerales, que no tienen que ver directamente con nutrientes, pues ahí es donde entra la vena cava. El sistema porta tiene afluentes o tributarias, mejor dicho, del vaso, que es la esplénica, del páncreas, la vesícula biliar,
y la porción abdominal del tubo digestivo. El sistema cava, nos drena las ilíacas primitivas, nos drena, más bien, las ilíacas primitivas conforman a la vena cava. De ahí pues encontramos tributarias como las lumbares, las renales, las testiculares, o sea, las gonadales, las frénicas inferiores y las venas hepáticas. Las venas hepáticas no tienen que ver con nutrientes directamente. Las venas hepáticas son las que hacen la distribución de la sangre posterior al metabolismo que se realizó al interior del hígado gracias a la sangre venosa cargada de nutrientes que proviene del intestino. La vena porta. La vena porta está formada por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Esas son las que conforman la vena porta. La vena esplénica sí recibe a la vena mesentérica inferior. Entonces, esta que vemos acá es la vena esplénica. Esta que vemos acá es la vena mesentérica superior. Esta junto con esta conforman la vena porta. A la vena esplénica llega, o sea, es una tributaria, llega la vena mesentérica inferior. Ojo con eso. La vena porta se forma posterior al cuello del páncreas. Está por detrás del cuello del páncreas. A nivel de L2. Asciende hacia el hígado, porque para ahí va, asciende hacia el hígado. ¿Cómo se llama? Posterior a la primera porción del duodeno. Se va por detrás del duodeno y va cerca de la vesícula biliar. Y adentro del hígado pues se divide en sus rama derecha y una rama izquierda. Y hacen la distribución de la sangre rica en nutrientes proveniente del intestino. Y es esto que estamos viendo acá. Entonces, vamos a ver la mesentérica superior, la mesentérica inferior, la vena esplénica en esta zona y la gástrica derecha. Entonces, la gástrica derecha ya desemboca, es una tributaria de la vena porta. La mesentérica inferior es una tributaria de la esplénica. Pero las que conforman la vena porta, que es esta, es la esplénica y la mesentérica superior. Entonces, la circulación venosa del vaso, el páncreas, la vesícula biliar, la porción abdominal del tubo, la porción abdominal del tubo digestivo, como que si hubiera en otra zona, que hasta ahí se me fue la onda. La porción pues de la mayor porción del tubo digestivo, excepto la porción, ojo con esto, excepto la única porción que no está involucrada aquí es la porción inferior del recto. Esa no va al sistema porta. Vea, esa no va ahí. Pero todas estas estructuras que hablamos, todo ese drenaje de tanto colon en total, yeyuno, ilion, parte del duodeno, vaso, ¿qué más? Bueno, eso. El estómago también, esas desembocan en la vena porta y esas la llevan la sangre hacia la estructura mayor que es el hígado. Esto pues es lo mismo, ya sin parte del estómago, pues para que lo veamos, para que veamos mejor todo de lo que estamos hablando. Esto es parte de la mesentérica superior, inferior, esplénica y gástrica izquierda. Bueno, esta es una embriológica para ver cómo están las venas umbilicales, que esto lo vimos en embriología. En esta zona, aquí estamos viendo un lóbulo, aquí estamos viendo el ilio hepático, esta zona, el ilio hepático, ahí encontramos pues la vena porta que está acá, esta es la esplénica, esta que viene acá, esto es la vena esplénica, la mesentérica inferior, desembocando en la vena esplénica, y la mesentérica superior, junto con la esplénica, nos dan la formación de la vena porta. Y bueno, voy a hacer una pausa, voy a dejarlo hasta aquí, porque realmente ya hay un poco de sueño. Ya hay un poco de cansancio, entonces voy a quedarme hasta este nivel
hasta esta parte. Ya es poco realmente lo que falta, solo falta hablar un poco sobre el sistema linfático, que en gran medida pues ya se conoce, un parte del sistema de los plexos nerviosos, de los plexos mesentéricos, del plexo aórtico, plexo sigmoideo, son los que nos falta hablar ya, y la anatomía de superficie, que es el preámbulo para hablar de las estructuras viscerales al interior pues de la cavidad abdominal, las vamos a cómo las vamos a ubicar externamente para su estudio en la evaluación, por decir así, en la evaluación física, en la anamnesis, en el diagnóstico físico. Es un, digamos, es una, pudiéramos decir que es un preámbulo para esa materia, o cuando ya hablemos de la anatomía, cuando hablemos de diagnóstico físico, bueno, cuando les toque ver, mejor dicho, la clase, que tal vez sea conmigo. Yo estoy trabajando con diagnóstico físico, materia de cuarto año, y justamente me toca dar esa clase de diagnóstico físico del abdomen, y ahí vamos a hablar de los cuadrantes, vamos a hablar de las superficies, vamos a hablar de las estructuras ubicadas en cada uno de los cuadrantes, y bueno, eso lo vamos a ver aquí ya como preámbulo, que son casi las mismas diapositivas que voy a utilizar pues para los alumnos de cuarto año. Así es que, bueno, nos quedamos hasta aquí. Esta clase pues el día jueves estará, bueno, mañana, hoy, mejor dicho, hoy por la tarde se estará haciendo subida a la plataforma, para que puedan ustedes, a la plataforma Moodle. Algunos no saben, por ejemplo, no saben cuál es la plataforma Moodle. Así se llama la plataforma con la que trabaja la universidad. O sea, creo que tal vez no sé si en el sistema a ustedes no les aparece con ese nombre, pero en el mío sí, y es un sistema que se utiliza internacionalmente, lo utilizan las universidades, es una plataforma para poder compartir información, evaluaciones, bueno, todo lo que yo hago con ustedes, subir sus clases, información, avisos, lo que sea, pues es a través de esa plataforma. Se llama plataforma Moodle. El día de hoy es jueves, entonces ya madrugada, entonces el día de mañana viernes por la tarde estaríamos haciendo el corto. Cuídense mucho, se les aprecia bastante, estudien, quiero buenas notas para este último cómputo. Tenemos 17, 18 alumnos que están aprobando tanto primero como segundo cómputo. Hay algunos pues con mucha probabilidad de con este tercer cómputo nivelarse y aprobar la materia al final. Algo otros pues que van a ir a reposición, y yo espero que sean pocos, porque calificar un montón de alumnos no me gusta. Me gusta que sean muy pocos, y sé que algunos también pues van a reprobar la materia. Ojalá pues que no tengamos dificultades al final, como fue al final del ciclo anterior, del ciclo 1 de este año. Así es que, bueno, estudien mucho, tengan un buen día, tengan un bonito jueves. Las evaluaciones que tengan este día, pues espero les vaya muy bien. Y bueno, seguimos adelante, jóvenes, ¿ok? Ok.